compartir con ustedes una palabra que entiendo el Señor quiere que la comparta en esta noche y que tiene que ver con la autosuficiencia versus la dependencia. Algo con lo que a algunos nos ha tocado luchar bastante y siempre sostengo que cuanto más viejo es el ser humano, más desconfiado se pone. La mayoría de ustedes son jóvenes, entonces todavía no llegaron a esta instancia, pero cuando uno empieza a pasar los años, empieza a darse cuenta de que esto se hace una realidad, ¿no? Y la desconfianza es algo que va creciendo en nosotros, pero el tema es que la confianza es la base de la seguridad en el ser humano. Es la silla donde se asienta nuestra seguridad. Y si la confianza es quebrada, el espíritu del hombre se quiebra, dijo alguien alguna vez. Cuenta una historia que un día un padre con su hijo chiquitito, le dice, él se para en una altura y el papá se acerca y le dice, lánzate que yo te atajo, tírate, ¿sí? Que yo te voy a sostener cuando te tirás. Entonces este nene que miraba a su papá y confiaba en su papá, decide tirarse sin más y cuando se tira, el papá se corre y lo deja caer al piso. Y este nene, golpeado, llorando, dolorido, aprende una lección que su papá le enseña ese día y le dice, hijo, nunca confíes en nadie, porque la gente siempre, en algún momento, te va a traicionar. Y esta fue una lección que él aprendió de chico, de su papá, y pasó el tiempo, creció, y creció toda la vida así, desconfiando. Creció teniendo miedo en sus relaciones, temiendo en sus relaciones, porque siempre sabía que alguien en algún momento lo iba a terminar traicionando. Y entonces así creció diciendo, no necesito de nadie, yo me puedo arreglar solo. Todo lo que consiga lo voy a conseguir por mis propias fuerzas. No voy a depender de nadie. Y hasta suena interesante escucharlo, ¿no? Alguno hasta tal vez aplaudiría a alguien que dijera esto. Pero esto lo llevó después a vivir una depresión, una vida de soledad, porque la realidad es muy difícil vivir sin confiar en nadie. Y cualquiera sea la experiencia de vida, la confianza en el ser humano fue afectada, sin duda. Todos en algún punto tenemos nuestra confianza afectada. Y de hecho, el pecado afectó nuestra capacidad de confiar y nuestra capacidad de creer. Nos hemos vuelto desconfiados. Entonces, cuando se anima a alguien a creer en Dios o a creerle a Dios, la gente se empieza a poner nerviosa, porque es algo que se sale de lo habitual. No es fácil confiar, nos resulta difícil, complicado, es una cuestión difícil. Porque el yo no necesito a nadie, el yo lo hago a mi manera, el esto lo puedo hacer yo mismo, es algo que está muy internalizado en nosotros. Y yo quiero desafiarlos en esta noche. Bueno, Dios quiere desafiarlos en esta noche, que eso es más relevante que yo lo quiera. A romper ese círculo vicioso de la desconfianza en la que vivimos y hacernos libres. Dios nos desafía a conocerlo para que podamos iniciar una vida plena. Solo hay plenitud si uno puede confiar. Si no, siempre falta algo. Dios te invita a vivir una vida de plena confianza en Él, porque la realidad es que Dios nunca rompió una promesa. Nunca rompió una promesa. Romanos 10:11 dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. No hay riesgo con eso. Y Dios se comprometió en restaurar en el ser humano la capacidad de creer. Y Él lo hace, ¿de qué manera? ¿Cómo Dios recompone en nosotros esa capacidad de creer? Revelándose como Él es, 100% fiel, 100% creíble. Y la historia que vamos a ver en esta noche es la historia de un hombre que a mí me inspira mucho y me gusta investigar mucho porque tenemos muchos enfoques de su vida. Y esta es la historia de Jacob.
La historia es como la de muchos. Dios transforma a este hombre, pero lo transforma desde adentro hacia afuera, y eso es lo más fascinante de ver. Y es lo que quiero compartir con ustedes, pese a que la vida de Jacob está relatada bastante amplia. Génesis capítulo 25, del versículo 19 al 34, dice así: Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, le preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. En esa época no había ecografía. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, le dijo Esaú. ¿De qué sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos al hijo mayor, a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Esa es la historia que leemos ahí en Génesis. La Biblia le dedica en realidad 11 capítulos de Génesis a la vida de Jacob. Hay bastante para leer sobre él, ¿no? Jacob era lo que podríamos llamar un niño problema en una casa. Un caso perdido tal vez. Era mellizo, nació segundo, prendido del talón de su hermano. Le fue dado ese nombre, le fue dado el nombre de Jacob, que quería decir usurpador, el que toma el lugar del otro. Si miramos la vida de Jacob, podríamos definirlo como el Frank Sinatra de ese tiempo. Él hacía las cosas a su manera. ¿Sí? Se ríen solo los que tienen mi edad, el resto no saben ni quién es Frank Sinatra. Pero alguien que había escrito un bolero que decía algo de eso. Jacob venía de una familia disfuncional. Su interacción con sus padres lo llevó a un estilo de vida que hacía honor a su nombre. Manipulador, tramposo, usurpador. La dinámica de esta familia, de la familia de Jacob y de Esaú, no era sana. A pesar de la religión y del trasfondo de fe que tenían, esta familia estaba dividida. Isaac, el padre de Jacob, era hijo de Abraham. Interesante ver en esta familia, Abraham, el padre de la fe, ¿no? Lo notable en esto es que casualmente con Sara, su esposa, tuvieron la misma maña, diría yo, en términos chaqueños, de querer ayudar a Dios a cumplir su promesa, ¿no? Dios le había prometido un hijo, ellos quisieron darle una manito a Dios, apareció Ismael, hasta hoy lo estamos padeciendo, y fue bendecido ¿quién? El segundo hijo, no el primogénito, fue bendecido Isaac. Existía un amor dividido entre estos padres.
ellos hacían diferencia entre los hijos. Isaac, el padre, tenía un favorito que era Esaú. Podríamos definirlo como el macho de la casa. Era el que iba, cazaba, le traía los regalos que a su padre le gustaba comer y él estaba, su debilidad era Esaú. La madre Rebeca prefería a Jacob. Jacob estaba siempre en la casa, todo el día ayudando a mamá. Lo definiríamos como el nene de mamá. El matrimonio de Rebeca e Isaac tenía problemas. El amor que en algún momento los había unido, al principio se había enfriado y ahora solamente quedaba volcarse a los hijos, al futuro de sus hijos, de una manera no sana. Cada uno de ellos usaba a los hijos para sacar ventajas del otro. Noten que en todo el texto, cuando uno ve la dinámica de esta familia, nunca se ve que Isaac y Rebeca hablen entre sí. No hay diálogos entre ellos. Y eso es llamativo. Y como resultado de eso, creció la enemistad entre estos dos hermanos. La rivalidad entre los dos hijos. Y Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. En esta familia veremos la realidad de esta verdad, de cómo una casa que no permanece unida no puede sostenerse. La enemistad de Jacob y de Esaú creció a tal punto que un hermano quería asesinar al otro. Ahora, había promesas de Dios para esta familia. En Génesis 25, 23 dice, y el Señor les dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una va a ser más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Había una promesa, ¿para quién? Para el hijo menor, para Jacob. Esaú serviría a Jacob. Ambos padres sabían de esta promesa, la conocían desde el primer momento, pero ninguno de ellos la tomó en serio. Estos dos adultos luchaban con sus grandes obstáculos en la vida de fe. Ellos tenían 2 serios problemas de carácter, 2 serios problemas que afectaban su vida de fe. Y estoy hablando de Isaac y de Rebeca. Les tocó el turno a ellos. Isaac luchaba con su rebeldía. Él no podía aceptar que Dios bendijera o le diera el derecho de primer hijo al nene de mamá de Jacob y que él fuera la cabeza de su hermano Esaú. Él no lo podía tolerar. Él no pudo aceptar en su corazón eso. No pudo aceptar que su hijo preferido, el mayor, tenga que servir al menor, como Dios lo había dicho. Y además recibir, recuerden que eso significaba recibir la doble porción de la herencia. No era poca cosa. Ahora, Rebeca tenía otro problemita, tenía que luchar con el control. Ella era una mujer dominante que iba a hacer lo que sea para que su hijo preferido pueda tener lo que ella quería. Es más, ella no podía esperar el cumplimiento de la promesa, porque de hecho ya estaba prometido esto. Ella necesitaba hacer algo, controlar la situación para que esto se diera, darle una manito a Dios para ayudarlo. Y las consecuencias, como vamos a ver, fueron fatales. Un consejito para los que son padres o los que lo van a hacer. Un matrimonio sano y puesto de acuerdo va a proveer un ambiente favorable para que un niño crezca sano. Jacob no tuvo esto. Ahora, cuando leemos el capítulo 25 de Génesis, entre el 29 y el 34, podemos verlo a Jacob como ese oportunista, ¿no? Cuando vino el hermano hambriento, él vio la oportunidad, aprovechó el hambre de su hermano y lo chantajeó. Le dio comida por el derecho de hijo mayor. Y Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Es más, dice la Biblia, él despreció el privilegio de hijo mayor. En el capítulo 27, vamos haciendo un salto rápido, porque no le voy a leer los 11 capítulos, entre el 1 y el 13 podemos ver a Jacob como el suplantador, el que toma el lugar del otro. Isaac ya era viejo, estaba casi ciego, así que él decide anticiparse a bendecir a su hijo mayor. Pero la costumbre
era que esa bendición se hacía en un acto público. Sin embargo, él lo hace en privado. Tal vez porque tenía la ilusión, como tenemos todos los esposos, que podemos hacer algo sin que nuestra esposa se dé cuenta, ¿no? Pero Rebeca, que iba mucho más rápido, ya sabía y se adelanta con esto. Ella se adelanta, escucha y organiza todo un plan para engañar a su esposo y favorecer a su hijo menor. Y de esta manera le enseña a su hijo menor una lección de vida. Al final, Jacob engaña a Isaac, recibe la bendición y la recibe haciendo trampa. Él ganó la bendición que quería y que su mamá quería a través de esfuerzo humano y de pecado. ¿Era esa la voluntad de Dios? ¿Que obtenga la promesa a través de mentira o de trampa? Si de hecho esa promesa ya estaba. Y me hace pensar, ¿qué te prometió Dios en este tiempo? ¿Hay alguna palabra que tenés sobre tu vida? ¿Alguna promesa? ¿Crees que Dios es suficientemente poderoso para llevar a cabo sus planes en tu vida sin ayuda? Y no me refiero a los ajustes que uno tiene que hacer en su vida para alinearse con Dios. Me refiero a la búsqueda de atajos para obtener alguna promesa. ¿Estás esperando con confianza que Dios cumpla en vos su propósito? ¿O estás pensando en algún plan alternativo, tratando de ayudarlo? La verdad que todo el que trató de darle una mano para acelerar los planes con un atajo no le fue muy bien, ¿no? Las consecuencias de tratar de ayudar a Dios. Jacob tuvo que huir de su hermano, quien quería matarlo. Irónicamente, termina huyendo a la tierra de la promesa, a la tierra que Dios le había prometido. Ahí fue donde huyó. Era parte de su herencia y era ahí donde él estaba viviendo. Huye a la casa de su tío Labán, que era tan manipulador y ventajero como él. ¿Conocen la historia? Lo hizo laburar no sé cuánto tiempo para casarse con la hija y cuando llegó el momento le dio la más fea. Porque digamos que venía así. Entonces tuvo que volver a trabajar otra vez y recuperar tiempo. Como consecuencia de huir de su hermano, no volvió a ver a su madre, estuvo exiliado 30 años. Todo eso se hubiera evitado si cada miembro de esa familia hubiera dejado a Dios actuar en su tiempo y a su manera. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 22 respecto de las bendiciones de Dios. Dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Lo que Dios hace, nosotros no lo podemos mejorar, porque lo que Dios hace es perfecto. Jacob no necesitaba usurpar lo que era suyo ya desde el vientre de su madre. Jacob perdió en su lucha la paz con Dios, la paz consigo mismo y la paz con su familia. Ahora, cuando vamos al capítulo 28, entre el 12 y el 15, uno puede ver a ese Dios de toda gracia en el encuentro en Betel con Jacob. Dice el versículo 12 del 28, mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las naciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, como si esto fuera poco, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Dios va al encuentro de Jacob, se le revela en un sueño, le promete su presencia, le promete su prosperidad, le promete protección
y sobre todo se compromete en cumplir su palabra. Le dice, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te dije. Jacob estaba huyendo, Dios va a su encuentro. Es fascinante ver esto. Después de todo lo que él había hecho, Dios sigue yendo a su encuentro. Y ese es el carácter de Dios, ¿no? De nuestro Dios. Un Dios que nos busca hasta encontrarnos. Si uno fuera, no sé, si uno fuera a pescar con su hijo, en el Chaco solemos pescar en el río. Si uno va a pescar con su hijo y si él se pierde por ahí y se oscureció y es la hora de irse, yo no digo me voy y lo dejo ahí, vengo mañana a buscarlo, a ver dónde está, ¿no? Si uno no haría eso, ¿cuánto más Dios cuando alguien está perdido en algún lugar? ¿Estamos perdidos en algún lugar? Sería una buena pregunta, porque a veces no tiene que ver con algo físico, ¿no? O algún miembro de mi familia. Es interesante porque Dios va a salir a nuestro encuentro. A Dios no se le pierde ningún hijo. Él está comprometido con hacer lo que Él dijo. Ahora, ¿qué dirías si te encontrás con Dios y Él te da todas esas promesas que le dio a Jacob? Protección, bendición, prosperidad, asegurar cumplir la promesa. La verdad que si Dios se te aparece y te dice algo así, no sé, uno andaría por la vida así, ancho, seguro y sin ninguna complicación. Dios mismo se lo dijo. No vino algún profeta al que podemos llegar a dudar. Se lo dijo Él mismo. Sin embargo, es interesante la actitud de Jacob, porque él plantea un tipo de fe muy particular. Fíjense los versículos 20 y 21. Dice, después Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje, y me da comida y ropa, y me hace volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces será mi Dios. Jehová será mi Dios cuando haga lo que dice. Y aparentemente no hay nada malo en esta declaración de Jacob. Pero es una manifestación de una fe condicional. Él dice, cuando Dios lo haga, entonces va a creer. Tengo que verlo para creerlo. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo sabemos de memoria. Pero Jacob todavía no entiende este concepto, aunque ya va en camino a aprenderlo a esta altura. A veces las personas decimos, si Dios me da esto o lo otro, entonces va a ser mi Dios, no antes. Y esto no es fe. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza en este tiempo? ¿En nuestra circunstancia? ¿En nuestro esfuerzo? ¿En nuestra capacidad de pelearle a la vida? ¿Está nuestra fe limitada por vista? O quizás limitada por nuestra falta de autoestima, por creer que nos servimos para lograr algo. No soy tan bueno, no soy tan espiritual. Es interesante lo que Dios dice, yo soy fiel y siempre hago lo que prometo. Pero volviendo a Jacob y en este proceso de aprender este concepto de fe, es interesante ver en el capítulo 32 de Génesis cómo yo si tuviera que ponerle un título le pondría Resolviendo el pasado. Porque Jacob tiene que encontrarse con la necesidad de empezar a resolver su pasado. Esas cosas del pasado que uno tiene y no las tiene muy resueltas. Esas agendas que siguen pendientes y que uno las tiene ahí sin terminar de resolver. A Jacob le tocó enfrentar esto. Dios le dice a Jacob que abandone al suegro y que vaya de vuelta a su tierra. Jacob fue engañado y usado por su suegro. Interesante, ¿no? Porque el engañador terminó siendo engañado. Una lección interesante. Y ahora Jacob ya es adulto, Dios lo bendijo con esposas, prosperidad, y está en camino a su casa. Empieza a volver haciéndole caso a Dios. Levantó con todo lo que tenía y empieza el regreso, ¿no? En medio de ese camino de regreso al hogar, él escucha que alguien dice, tu hermano viene a encontrarte. En el versículo 6, tu hermano viene a recibirte
Entonces Jacob, dice, tuvo gran temor. Este entusiasmo de decir, Dios me habilitó a volver a mi tierra, vuelvo contento con todo lo que conseguí, pero esas simples palabras de tu hermano viene a encontrarte, hace que todo ese entusiasmo se transforme en temor. ¿Por qué? Porque él tenía algo no resuelto con su hermano. Ahora, Dios no va a permitir que Jacob siga huyendo o que siga sin resolver esta relación rota con su hermano. Dios es un Dios que restaura y Jacob tiene que enfrentar su pasado no resuelto. Tiene situaciones que le generan temor y que le impiden disfrutar de la bendición de regresar a su casa. ¿Cómo estás hoy? ¿Tenés situaciones sin resolver? Es un buen momento para pensar si hay situaciones del pasado que todavía no están resueltas, porque sabes que en algún momento Dios te va a poner en la situación de tener que resolverlas, porque va a ser muy difícil caminar teniendo esos pendientes dando vuelta, ¿no? Enfrentar y resolver situaciones pasadas no es una cuestión fácil o liviana, pero Dios, así como le dijo a Jacob, nos dice a nosotros que Él va a estar con nosotros, sanando y restaurando. Ahora, ¿qué hizo Jacob? Jacob, ante la noticia de que su hermano viene a buscarlo, ¿qué empieza a hacer? Lo primero que él sabe, comienza a planear y a maquinar cómo hago para zafar de esta. Otra vez se anticipa a los acontecimientos y ¿qué hace? Le envía mensajeros al hermano. Dice, bueno, junto un montón de regalos y manda el primer equipo. Vayan, intercepten y díganle que esto te manda tu hermano, que quiere, que te quiere, sí, con todo el versículos 4 y 5. Soborno tal vez, una idea de decir, mirá que te doy esto, así que no me vayas a hacer nada porque te estoy mandando los regalos. Él sabía muy bien lo que era la coima, ¿no? O el soborno. Planea varias entregas de regalos y les enseña a cada equipo que manda qué tiene que decirle a su hermano. Y él le va diciendo, al primer equipo le dicen esto, al segundo cuando se encuentran, díganle, y le va mejorando y le va diciendo hasta el discurso de lo que le tienen que decir, por las dudas, ¿no? A ver cuál es la intención de su hermano. Después de enviar esos equipos, él sigue todavía planeando y dice, bueno, separa su ganado, su gente, y los manda del otro lado del río para protegerlos de su hermano. Agarra a su familia, los hace cruzar del otro lado del río y gran parte del ganado la manda del otro lado. Cosa de que si no funcionan todos los grupos que mandó con regalos y discurso, se encuentre con él y todavía siga quedando una opción más. Versículo 22. Y finalmente, después de haber hecho todo ese proceso, dice la Biblia que ora a Dios por la situación. No sé si alguno se siente identificado, pero a mí me pegó bastante eso. Porque en general uno primero arregla todo lo que criteriosamente habría que hacer para prevenir. Y después, bueno, uno se sienta a orar por las dudas, ¿no? Ahora, todavía Jacob no puede confiar totalmente en Dios. Pero sí vemos a un hombre más humilde que reconoce que su riqueza ha venido de Dios. Pero después llega el momento de estar a solas con Dios, versículos 22 al 32, ¿no? Y uno puede ver cómo de la independencia y la testarudez él puede pasar a la dependencia de Dios. Cuando Jacob se quedó solo, después que mandó los equipos, mandó su familia a otro lado, dice que algo inesperado ocurre y un varón de Dios se entabla en una lucha con él. Este varón era Dios mismo. Dios desciende a la estatura de Jacob y se convierte en un luchador. Y es interesante, ¿no? Porque si una persona trata de pegarte, tirarte una trompada, vos la esquivas y listo. Pero si una persona que quiere luchar se prende de vos, no te queda otra alternativa que pelear con esa persona, que fue lo que ocurrió acá. No había otra alternativa más que pelear. Y Dios se entabla en una lucha con Jacob. Y hasta acá, en la historia de Jacob, podemos ver a un hombre que llevó una vida muy triste, huyendo, tramando, controlando. Una vida así es una vida que desgasta, una vida que cansa. Uno no puede vivir mucho tiempo
de esa manera. Hasta que Dios dice, basta. Y Jacob peleó siempre por su bendición. Toda su vida él peleó por una bendición que ya le había sido prometida. Y hay muchos cristianos que toman su ejemplo. Pero ¿saben una cosa? No había necesidad de arrebatar o manipular para adquirir el favor de Dios. Él no necesitaba hacer todo eso para adquirir el favor de Dios. Jacob ya estaba destinado a ser bendecido. Había una promesa de Dios sobre él. Y Dios es un Dios fiel a su promesa. Él no las cambia. Del mismo modo que nosotros tenemos promesas sobre nuestra vida, y esas promesas se van a cumplir. No necesitamos pelear con Dios por eso. Pero Dios no nos va a dejar hasta que entendamos que su amor no tiene límites. Jacob tenía un problema como muchos de nosotros. No confiaba en Dios, sino en sí mismo. Y Dios entonces tiene que quebrarlo. Su testarudez y su autosuficiencia es la que va a ser quebrada acá. El ángel dice, le toca el muslo, y este se tiene que colgar de ese ángel o del varón de Dios para no caerse. Su cadera se descoyunturó, sus piernas, esas mismas piernas que lo ayudaron a huir y a vagar por el mundo como forastero y huérfano, ya no le sirven. Jacob no vence en su lucha con Dios, sino que su victoria llega cuando no puede seguir peleando más. ¿Escuchó bien? La victoria llegó cuando él se cuelga de Dios, cuando él se prende para no caer, porque sus piernas no lo podían sostener más. ¿O no fue eso lo que pasó en esa pelea? Este es el deseo de Dios para con nosotros, que le creamos, que nos colguemos de su brazo, que nos apoyemos en Él y no en nosotros mismos. Él desea que nos rindamos, no a la vida en una actitud de resignación, sino renunciar a nuestros esfuerzos, nuestro deseo de controlar las circunstancias y las personas a las que amamos. La autodependencia no es sana. Fuimos creados por Dios para depender de Él, para depender de nuestro Padre del cielo. Jacob clama, no te dejaré hasta que me bendigas. En este punto, donde Dios traería a Jacob el reconocimiento, lo trae al reconocimiento de la necesidad de Dios. El gran problema que tenemos como sociedad, cuando queremos comunicar el Evangelio, es que la gente cree que no necesita a Dios. Y déjenme decirles que sin Dios uno no va a llegar muy lejos. Dios le quita a Jacob todos los bastones, su autosuficiencia, le quiebra el muslo, le quita su familia, su riqueza. A solas con Dios, su carácter se transforma. De la autodependencia, Dios lo lleva a la dependencia en Él. ¿Cómo es tu nombre?, pregunta Dios. Jacob responde, mi nombre es manipulador, tramposo, suplantador. Eso quería decir Jacob. Dios le dice, ya no, tu nombre va a ser Israel. Dios le cambia la identidad a Jacob. Y esto nos trae una pregunta, porque esto mismo que Dios hizo con Jacob lo hace con nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Más allá del nombre que dice tu documento o tu pasaporte. Pobre de mí, nadie me quiere, tramposo, luchador, acomplejado, no tengo suerte. Soy el producto de una familia disfuncional, soy una persona que ha sido abusada. Dios dice, ya no, hoy te doy un nuevo nombre. ¿Qué significaba Israel? Mi amado, mi amada, deseado, deseada. Jacob quedó rengo después de este encuentro, quedó cojo, pero su renguera le recordaba que ya no era quien fue. Esa renguera le iba a recordar para siempre que ya no dependería de sí mismo, sino de Dios. Él ahora entiende que las bendiciones de Dios llegan no por la manipulación, por el esfuerzo, el chantaje, sino por gracia. Las bendiciones de Dios llegan porque Dios es fiel y nos ama. Segunda de Corintios 12, versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en tu debilidad. Esa fue la experiencia de Jacob. Él venció al dejar de luchar y colgarse de Dios. Pasó de ser el arrebatador a estar en la lista de los grandes de la fe en Hebreos 11. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene un plan para nuestra vida y Él lo va a hacer porque Él es fiel. Él dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Fíjense que lo mismo que le pide Jacob cuando lucha al ángel es esto, es la promesa que ya se le habían dado. ¿Qué cosas te prometió Dios en este tiempo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Sos de esas personas que necesitan ganarse el amor de otros y de Dios? ¿De esas personas que no pueden siquiera recibir un halago de alguien porque se sienten que no son merecedores? Qué linda tu camisa nueva. ¿Viste? Es viejita. Mentira, la compraste recién. Dios quiere llevarnos de la autosuficiencia a la dependencia a Él, de la inseguridad a la certeza de ser hijo, heredero de Dios, del orgullo a la sumisión, de la inmadurez a la madurez, de la insatisfacción a la plenitud. ¿Se animan a darle a Dios una oportunidad? Pues hay que colgarse de Él y dejar de pelear. Hay un salmo, el 146, en el versículo 5, que dice, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Jacob, Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Que esa sea la actitud que comencemos a tomar en esta noche. Y por lo que veo en la hora voy a ser bastante breve, pero hasta acá voy a llegar con la palabra en esta noche. Y me gustaría orar.